Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos vamos a adentrar en un documento que nos habéis enviado titulado Camino a la Glorificación. Ajá. Un texto que la verdad me ha fascinado. Sí. Me ha fascinado por su misticismo y por toda esa cantidad de simbolismo religioso que contiene, ¿verdad? Sí. Es un documento un tanto peculiar Totalmente, sí. porque combina ideas cristianas judías, incluso elementos de corte pagano. Sí. ¿No? Y precisamente por eso te tenemos aquí, para que nos ayudes a descifrar este entramado de ideas. Depende. ¿Qué te parece? Empezamos por la definición que da el texto de la gloria de Dios. Claro. La describe como una presencia radiante que lo inunda todo, Sí. como un nido de luz y calor. Es una imagen muy potente, Muy potente, sí. ¿verdad? Sí. Utiliza un lenguaje simbólico para expresar una energía que lo envuelve todo. Claro. Y lo compara, por ejemplo, con el Arca de la Alianza, que según el texto irradiaba luz cuando Moisés se acercaba. Esa comparación con el Arca de la Alianza. Me ha impactado. Es que es muy visual, ¿no? Mucho, muy visual. ¿Y qué opinas de la idea de los dos ojos de Dios que se fusionan? El texto lo presenta como la unión entre lo humano y lo divino. Claro, lo que nos está diciendo es que no se trata solo de una luz externa, sino de una unión profunda, una fusión de la esencia humana con lo divino. Ajá. Es como si el texto nos invitara a buscar esa chispa divina dentro de nosotros mismos. Es una idea No. que me hace reflexionar. Ya. Y hablando de conexiones, el texto pasa después a la paz de Dios. Sí. Un concepto que curiosamente encontramos en varias culturas y religiones. Efectivamente, el jalón judío, el salam musulmán, el concepto cristiano de paz, Ajá. todos ellos tienen un denominador común. Sí. Y el texto utiliza la imagen de la payoma con la rama de olivo para transmitir este mensaje de armonía, Claro. un símbolo universal que todos reconocemos. Lo que me resulta interesante es que la paloma no solo representa la ausencia de conflicto, sino un estado de unidad con lo divino. Y con nuestros semejantes, Y ¿crees que el texto intenta decirnos que la paz interior es fundamental para conectar con esa gloria de Dios de la que hablábamos al principio? es una interpretación muy válida. Ok. De hecho, el texto pone mucho énfasis en la humildad como base de la sabiduría. Ya. Para ilustrarlo, cita a Tomás de Aquino, Ajá. donde hay humildad allí hay sabiduría, donde hay soberbia, allí hay injuria, Con una frase ¿verdad? que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la sabiduría. Sin duda. El texto nos advierte sobre la búsqueda vana de la gloria personal Ajá. y nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en reconocer a Dios como la fuente de todo bien. O sea que para alcanzar la sabiduría primero debemos conectar con nuestra propia humildad. Exacto. Y me parece que esto enlaza con la siguiente sección del texto, donde explora la condición humana Sí. a través del ejemplo del gusano de seda. ¿Qué? ¿Por qué crees que elige precisamente al gusano de seda? Es una imagen muy curiosa, ¿verdad? El gusano de seda, con ese ciclo de vida tan peculiar, representa la aparente absurdidad de la vida y la muerte. Claro. Un proceso de transformación que a veces nos cuesta entender. Es como si nos invitara a aceptar que la vida tiene sus propias etapas, Sí. con sus luces y sus sombras. Exacto. Y para comprender este ciclo vital, el texto introduce dos conceptos claves: Ajá. el entendimiento y el sentimiento. Te refieres a que la razón y la emoción son dos caras de la misma moneda. Precisamente. Ajá. El autor defiende que la verdadera comprensión de la vida surge al integrar la razón con la emoción. Ya. No se trata de negar nuestros sentimientos, sino de entenderlos y gestionarlos desde la sabiduría. Esto me hace pensar en el concepto de limerencia, que también aparece en el texto. Sí. ¿Recuerdas esa parte? Describe la limerencia como una emoción intensa, Ajá. que a veces se confunde con el amor verdadero. Sí, el texto nos advierte sobre los peligros de esa confusión. Ya. La limerencia, según el autor, es una imitación del amor que puede llegar a ser discapacitante. Es decir, que puede impedirnos construir relaciones sanas Sí, efectivamente. y duraderas. Y como contrapunto a la limerencia, el texto utiliza el concepto de domesticación del principito. Sí. Esa idea de crear vínculos de cuidado y responsabilidad mutua. Es una idea preciosa, la verdad. Sí. ¿Crees que el texto intenta decirnos que el amor verdadero se construye a través del compromiso y el cuidado mutuo? Es una interpretación muy acertada. El texto contrasta la domesticación con el aislamiento que produce el materialismo. Como si nos invitara a valorar más las relaciones humanas
que la acumulación de bienes materiales. Exacto. Y para reforzar esta idea, nos presenta el libro de Ruth como un ejemplo de redención, Ajá. una historia que nos habla de la transformación de la dificultad a la esperanza. Y donde las mujeres son las protagonistas de esa transformación. Precisamente Ruth y Noemí nos muestran la fuerza de la cooperación Ya. y la importancia de superar las diferencias sociales para alcanzar la redención colectiva. Un mensaje que resuena con fuerza en el mundo actual. Total. ¿Y qué me dices del simbolismo que utiliza el texto? Me ha llamado la atención la variedad de símbolos que incorpora. Es una de las cosas que lo hacen tan fascinante, Sí. desde las llaves de San Pedro que representan el acceso a la comprensión, hasta la esperanza simbolizada por un saltamontes verde. Y no olvidemos el coro de ángeles, Claro, representando la música celestial, efectivamente. o el toro, con sus diferentes significados en diversas culturas. Cada símbolo añade una capa de significado al texto. Es como si el autor nos estuviera invitando a realizar nuestras propias interpretaciones, Exacto, a buscar nuestro propio camino hacia la gloria de Dios. a buscar nuestro propio camino hacia la gloria de Dios. En ese camino no podemos olvidar la figura de María, la Madre de Jesús, Claro. que juega un papel fundamental en el texto. Sí, la describe como templo, la relaciona con la mirra y el mar, elementos asociados a la muerte y al renacimiento espiritual. Y destaca la importancia de su símbolo como símbolo de fuerza, Ya. conexión con lo divino. Es como si María encarnara la posibilidad de trascender la muerte Sí. y alcanzar la unión con Dios. Y eso nos conduce al objetivo final del texto, Ajá. alcanzar el estado de gracia. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este estado de gracia? ¿Cómo lo describe el texto? Lo presenta como la fusión del entendimiento y el sentimiento, Ajá. una percepción unificada donde la gratitud juega un papel fundamental. O sea que para alcanzar este estado debemos integrar la razón con la emoción Efectivamente. y cultivar una profunda gratitud. Y esto implica también el perdón y el amor divino. Vaya, reto. Pero el texto parece darnos las claves para lograrlo. ¿No te parece? Sin duda, lo que me parece más interesante es que el texto nos anima a buscar nuestro propio camino hacia la iluminación espiritual. Es un viaje personal, ¿Sí? intransferible. Totalmente. Y el texto nos proporciona las herramientas para emprenderlo. Y en la próxima parte podemos analizar algunos pasajes específicos que nos ayuden a comprender mejor cómo aplicar estas herramientas en nuestra vida diaria. Me parece una idea estupenda. ¿Te parece? Y así nuestros oyentes pueden ir digiriendo toda esta información y reflexionando sobre cómo integrar estas ideas en su propia búsqueda de la gloria de Dios. Perfecto, volvemos enseguida. Retomando nuestra inmersión en camino a la glorificación, me gustaría profundizar en un pasaje que me ha llamado especialmente la atención. Habla sobre la debilidad y cómo se relaciona con el sufrimiento. Es un tema complejo, ¿verdad? A menudo asociamos la debilidad con algo negativo, algo que debemos evitar o superar. Sin embargo, el texto nos invita a verlo desde otra perspectiva. Utiliza la imagen del gusano de seda que aparentemente es débil y vulnerable, pero en realidad está en un proceso de transformación profunda. Claro, esa transformación que lo lleva a convertirse en mariposa. Es una metáfora muy potente, ¿no crees? Totalmente. El texto argumenta que el sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual, un punto de encuentro entre el entendimiento y el sentimiento. O sea que a través del dolor y la vulnerabilidad podemos llegar a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con lo divino. Exacto. Y para ilustrar esta idea introduce un concepto que me parece fascinante: el factor evangelizador multiplicativo del sufrimiento. ¿Te refieres a la idea de que el sufrimiento compartido puede tener un efecto positivo? Sí, el texto habla del poder transformador que genera cuando acompañamos a alguien en su dolor. Es decir, que al conectar con el sufrimiento de otros, al ofrecer consuelo y apoyo, no solo ayudamos a esa persona, sino que también nosotros experimentamos una transformación personal. Precisamente. Es como si el sufrimiento, al ser compartido, adquiriera un nuevo sentido, una dimensión más profunda. Es una idea que me hace pensar en la importancia de la empatía y la compasión en nuestras relaciones con los demás. Sin duda. Y nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en afrontarlo con valentía y acompañar a otros en su propio proceso de transformación. Y esto enlaza con otro tema que me ha impactado: el análisis que hace el texto de la limerencia. Esa intensidad emocional que a veces confundimos con el amor verdadero. El texto nos advierte sobre los peligros de esa confusión. Describe la limerencia como una imitación del amor, que puede ser muy intensa, pero también es efímera y destructiva. Porque nos ciega ante la realidad y nos impide construir relaciones sanas y duraderas. Exacto. Y para ilustrar un tipo de amor más auténtico, el texto nos presenta la historia de Site Kipuito,
una historia mitológica llena de simbolismo. ¿Qué podemos aprender de ella? Sí que debe superar una serie de pruebas para poder reunirse con Cupido. Estas pruebas representan los desafíos que debemos afrontar para alcanzar la madurez en el amor. Es decir, que el amor verdadero no es un camino de rosas, sino que requiere esfuerzo, paciencia y valentía. Y también sabiduría para distinguir entre la pasión ciega y el amor auténtico. Un amor que se basa en el respeto, la comprensión y el compromiso mutuo. Y esto me recuerda al concepto de domesticación que mencionábamos antes. Esa idea de crear vínculos de cuidado y responsabilidad mutua. El texto nos anima a cultivar este tipo de domesticación en nuestras relaciones, porque es a través de esos vínculos que encontramos sentido y propósito en la vida. Y nos advierte sobre el peligro del materialismo, esa búsqueda insaciable de bienes materiales que nos deja vacíos por dentro. Es una reflexión muy pertinente en el mundo actual, ¿no crees? A menudo nos dejamos llevar por el consumismo y olvidamos lo que realmente importa a las relaciones humanas. El texto nos invita a reordenar nuestras prioridades y a valorar la amistad, el amor, la familia, como pilares fundamentales para una vida plena. Y en esa búsqueda de la plenitud, la gratitud juega un papel fundamental. El texto la describe como un elemento clave para alcanzar el estado de gracia. ¿Por qué crees que la gratitud es tan importante? Porque nos conecta con la abundancia que ya existe en nuestras vidas, nos abre a la posibilidad de recibir más bendiciones y nos libera del resentimiento y la envidia. Es decir, que la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a valorar lo que tenemos, en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta. Exacto, y esta actitud nos acerca al estado de gracia. Esa fusión del entendimiento y el sentimiento que nos permite experimentar la realidad de una manera más completa y profunda. Es como si la gratitud fuera el combustible que impulsa esa fusión. ¿No? ¿Qué parece? Precisamente, al agradecer, reconocemos la interconexión entre todo lo que existe y nos abrimos a la experiencia de unidad que caracteriza el estado de gracia. Es una meta ambiciosa, pero el texto nos da las claves para alcanzarla. Me gusta que no lo presente como un camino lineal, sino como un viaje lleno de desafíos y transformaciones. Es un proceso de aprendizaje continuo, donde cada experiencia, incluso el sufrimiento, nos acerca a la plenitud. Y el texto nos invita a recorrer ese camino con valentía, compasión y un corazón abierto a la gratitud. En la próxima parte podemos explorar el simbolismo del texto y su relación con la tradición cristiana. Me parece una excelente idea. Nos vemos en la tercera parte de esta apasionante inmersión. Si seguimos adentrándonos en ese camino a la glorificación, me gustaría centrarme en la simbología que usa, ¿no? Especialmente su conexión con la tradición cristiana. Sí, me parece fascinante cómo combina ideas de diferentes tradiciones para crear su propio lenguaje simbólico, ¿verdad? Claro. Es como si el autor estuviera tejiendo un tapiz con hilos de diversas culturas. Totalmente. Y en ese tapiz, las figuras bíblicas y los símbolos cristianos tienen un lugar destacado. Por ejemplo, menciona las llaves de San Pedro como símbolo de acceso a la comprensión. Esas llaves que abren las puertas del cielo, pero también las puertas del conocimiento. Es una imagen muy potente. Sin duda. Y también utiliza la imagen de la esperanza representada por un saltamontes verde. Un símbolo bastante peculiar, ¿verdad? ¿Qué significado le da el texto? Lo asocia con la resurrección, con la vida que renace después de la muerte. Ajá. El saltamontes, como sabes, experimenta una metamorfosis, una transformación profunda. Claro, es como si el autor nos estuviera diciendo que la esperanza nos impulsa a transformarnos, a renacer a una nueva vida. Exacto. Y hablando de transformación, el texto también menciona el coro de ángeles como representación de la música celestial. Esa armonía perfecta que, según la tradición cristiana, reina en el cielo. ¿Crees que el autor intenta transmitirnos que la música puede ser un camino para conectar con lo divino? Es una interpretación muy válida. De hecho, el texto le da mucha importancia a la belleza como camino hacia lo divino. La belleza como una manifestación de la armonía y la perfección de Dios. Y hablando de figuras clave en la tradición cristiana, no podemos olvidar el papel central que juega María, la Madre de Jesús. El texto la presenta como templo, la asocia con la mirra y el mara, elementos que simbolizan la muerte y el renacimiento espiritual. Es como si María representara la posibilidad de trascender la muerte y alcanzar la unión con Dios. Y su símbolo se convierte en un símbolo de fuerza y conexión con lo sagrado. Es interesante cómo el texto resalta la figura femenina como puente hacia lo divino. Sí. No solo a través de María, sino también a través de la historia de Psique, que representa el viaje del alma femenina en busca del amor verdadero. Exacto. El texto nos invita a integrar el principio femenino en nuestro camino espiritual. No se trata de negarlo o reprimirlo, sino de integrarlo con el principio masculino para alcanzar la plenitud.
Y hablando de integración, el texto nos habla del estado de gracia como una fusión del entendimiento y el sentimiento. Esa unión de razón y emoción que nos permite experimentar la realidad de una manera más completa y profunda. Y donde la gratitud juega un papel fundamental. Sin duda, al agradecer, reconocemos la interconexión entre todo lo que existe y nos abrimos a la experiencia de unidad que caracteriza el estado de gracia. Es como si la gratitud fuera la llave que abre la puerta a esa dimensión superior de la realidad. Precisamente. Y el texto nos anima a cultivar la gratitud en cada momento de nuestra vida como un camino hacia la iluminación espiritual. Bueno, creo que hemos realizado un viaje bastante completo a través de los laberintos de Camino a la Glorificación. Hemos explorado sus ideas clave, su complejo simbolismo y su mensaje de esperanza y transformación. Y aunque nos ofrece muchas respuestas, también nos deja con algunas preguntas abiertas, una invitación a seguir explorando, a seguir buscando nuestro propio camino hacia la gloria de Dios. Si el estado de gracia representa esa fusión de comprensión y sentimiento, ¿qué papel podrían jugar los símbolos y las historias en nuestro propio viaje personal hacia ese estado? Esa es una pregunta que cada uno debe responder a través de su propia experiencia. El camino hacia la comprensión es un viaje personal y único. Y con esta invitación a la reflexión damos por concluida nuestra inmersión en Camino a la Glorificación. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Hasta la próxima.